Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Les damos las gracias por la invitación. Mi nombre es José Sansores. Eh, Actualmente soy enfermero especialista en cuidados intensivos y urgencias médicas. Eh, Laboro en dos hospitales, eh, en el área de urgencias y en el área de terapia intensiva, en alguno de ellos como jefe de área. Y pues prácticamente vengo a compartirles una información muy importante acerca del manejo de estos pacientes en, en decúbito crono, estos pacientes que prácticamente pues van a ser un reto para el personal de salud, ¿verdad? Ya que eh, pues son pacientes que se nos van a presentar mucho ahorita, sobre todo en esta contingencia. Normalmente ya teníamos a manejábamos este tipo de pacientes en crono, pero pues no era tan seguido y no era tan usual, ¿verdad? Entonces, pues me voy a permitir iniciar la charla, eh, empezando con una breve introducción y un objetivo. Voy a tratar de ser lo más breve posible y tratar de abarcar todo lo relacionado, ¿verdad? Eh, Me gustaría iniciar eh, hablando acerca del síndrome del estrés respiratorio, ¿sí? Esta patología, el síndrome del estrés respiratorio agudo, ¿sí? Pues ya es una patología que cada vez se nos está presentando más, ¿sí? Y si ponemos en contexto la contingencia y el COVID-19, pues la neumonía por COVID-19 prácticamente muchos de nuestros pacientes van a llegar a desarrollar un síndrome de estrés respiratorio, ¿sí? Entonces, pues este síndrome de estrés respiratorio se caracteriza por un edema a nivel de las paredes del alveolo, el cual aumenta su permeabilidad y ocasiona que disminuya ese intercambio de gases y ocasiona una disminución en la ventilación-perfusión, ¿verdad? Todo esto pues va a requerir maniobras de ventilación mecánica, maniobras de manejo hemodinámico, maniobras de eh, eh, aporte restrictivo de líquidos, ¿sí? Y muchas otras cosas que dentro de el manejo del síndrome de estrés respiratorio como tal, pues se van a dar en conjunto. Pero hay una técnica que es la posición en decúbito crono, la cual nos va a facilitar o nos va a ayudar a tratar de oxigenar mejor a nuestro paciente, ya que el paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo es un paciente que es un paciente el cual pues se va a complicar demasiado, ¿no? El paciente va a llegar a requerir eh, aporte de oxígeno bastante importante. Obviamente este paciente en ventilación mecánica pues va a requerir manejo con ventilación protectora, ¿sí? O sea, en ventilación mecánica por síndrome de estrés respiratorio va a requerir manejo en ventilación protectora y pues esto va encaminado a no dañar al parénquima, a no dañar al alveolo y sí permitir una adecuada oxigenación, ¿sí? Bien, entonces, el decúbito crono, ¿qué pasa con el decúbito crono? ¿O desde cuándo se inicia todo este estudio acerca del decúbito crono? Si funciona, si no funciona, si mejora la oxigenación, si no mejora la oxigenación. Bien, pues eso se remonta hasta hasta el año de 1974 por el doctor Douglas, el cual hizo una revisión en decúbito crono de 6 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y él nos muestra o describe que notó aumento en la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno arterial, pues aumento significativo, ¿verdad?
Y aquí, si ustedes notan en la imagen, después de ese año, pues posterior, más médicos con más estudios, con más pacientes empezaron a investigar sobre esta técnica, ¿no? Bien, por ahí de 1997-96, Gattinoni, uno de los grandes investigadores de ventilación mecánica, él expone lo mismo de que ya con más número de pacientes, si se dan cuenta del número de pacientes en 2001 de Gattinoni ya son 304 pacientes, ¿verdad? Los cuales nos hablan de que demuestra que aumenta la oxigenación de nuestros pacientes. Hasta ese punto no se sabe si el decúbito prono disminuye la mortalidad de estos pacientes, no simplemente se observa que hay un aumento en la oxemia de nuestro paciente, en la relación PAPI-O2, y pues lo empiezan a usar un poquito más y a su vez lo empiezan a estudiar un poquito más, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede en el decúbito prono, no? Al hablar del paciente fisiológicamente o anatómicamente, bien, pues en los pulmones específicamente de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio, pues las condiciones del alveolo, ¿sí? No son las más óptimas, ¿sí? Ya que algunos están distendidos de más, algunos están colapsados, algunos ventilan normal, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser reclutables, algunos de ellos pueden ser, pues, ya no viables, ¿sí? Entonces, ahí va a entrar un proceso un proceso gravitacional para mejorar la oxemia. Ahorita nos vamos a investigar un poquito más a fondo. Hay disminución de la masa en el tejido pulmonar, pues obviamente porque existe edema en esta patología. Igual, la distribución tisular del gas se ve disminuida. Entonces, ahorita vamos a ver que de repente hay zonas colapsadas, hay zonas congestivas, y pues a los pulmones de repente ya nada más se les queda un pequeño espacio de alveolos buenos para poder oxigenarse. Y sin embargo, a veces, ¿qué hacen los compañeros o qué técnicas aplican de repente a meterle presiones altas, ¿verdad? Y ahí aparece un poquito la teoría del baby lung, el pulmón de bebé, en el cual pues obviamente le están metiendo presiones elevadas y le están tratando de meter, tratar de oxigenar al paciente, pero cuando el paciente viablemente solo tiene un pequeño espacio no colapsado y viable del pulmón, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede básicamente, que hay alveolos colapsados con edema, hay alveolos sobredistendidos, lo cual nos ocasiona una disminución en la ventilación por perfusión, y esto nos va a guiar a las famosas zonas de West. Bien, ¿qué es lo que pasa o a cómo representaríamos lo que es la posición supina, ¿no? En un paciente normal que está con ventilación mecánica o que ya está iniciando con un proceso de infiltrados o con un proceso neumónico o ya con un síndrome de distrés respiratorio, pues existe a nivel en la posición supina, existe una disminución del tamaño de los alveolos por descenso desde el esternón hacia las vértebras. Aunado a eso, por fuerza gravitacional, hay mayor perfusión de las zonas inferiores o dependientes del parénquima pulmonar en comparación con las zonas superiores. Recordemos que el aire, por gravedad, tiende a irse hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver, se observan en la imagen, donde dice el decúbito supino, ¿sí? Donde dice supino, la masa, o sea, la circunferencia del corazón, pues ocupa un espacio importante a nivel anterior. Si se dan cuenta, hay un pedacito nada más de pulmón viable, ya que todo lo demás está completamente colapsado y congestivo. Y del otro lado, igual se ve
toda la parte posterior en este corte se ve pues colapsado, no oxigenado, no perfundido. Y ahorita vamos a ver qué pasa en este pulmón, ¿verdad? Bien. Cuando tenemos este problema, la ventilación-perfusión se ve comprometida, ¿sí? En decúbito supino, al tender al irse del aire hacia arriba o más anterior, recordando el lugar que ocupa el corazón sobre el mediastino, va a estar presionando hacia uno de los lóbulos del pulmón izquierdo, y entonces eso no nos va a permitir pues que ese tejido, esa cantidad de alvéolos que se encuentran de ese lado o se encuentran a lo mejor viables, pues no nos va a permitir poder oxigenarlos. Al nosotros colocar al paciente en decúbito prono, bueno, estoy hablando de grandes rasgos, esta parte es una parte introductoria. Mi objetivo dentro de toda la plática es dejar súper claro y hacer una pequeña aportación hacia el gremio en cómo debemos de pronar a nuestros pacientes con síndrome de distrés o con ventilación mecánica o con hipoxemia refractaria a pesar de las maniobras. Les voy a mostrar una técnica la cual he aplicado, he practicado y pues realmente sí funciona específicamente en los pacientes de COVID-19, ¿verdad? Bien, al nosotros poner a nuestro paciente en decúbito prono, notamos que esa área donde el corazón ocupa un espacio importante, pues ya no se va a ver afectada, ya que el corazón va a descansar sobre la parrilla costal a nivel del esternón, y toda la parte posterior pulmonar, del tejido pulmonar, pues va a poder oxigenarse mejor, porque ahora el aire va a tender a subir, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a reclutar. Vamos a hablar un poquito acerca de estas zonas de Webb. Nos van a dar un indicativo de cómo se encuentra la ventilación-perfusión en las diferentes áreas pulmonares, ya que, bueno, este médico describe, ¿sí? Que cada parte, que cada área del pulmón, la describe en estas áreas, pues puede estar perfundida, pero no oxigenada, o oxigenada, no perfundida, e incluso puede estar pues ahí en reposo, ¿no? Entonces él nos habla de la posición del individuo, encontramos que la presión alveolar, ¿sí? La presión arterial y la presión venosa van a variar dependiendo de la zona y la posición del paciente, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere con esto. Si se dan cuenta aquí, y lo divide en estas 4 zonas. La primera zona nos habla de presión arterial, perfusión arterial, la zona de más arriba. A nivel del alveolo hay una mejora en la presión arterial y la presión venosa. A nivel central, ¿sí? Es la zona 2 y la zona 3. Y a nivel pues más inferior, nos habla de que esa zona pues no tiene tanta perfusión ni tanto intercambio, o sea, hay menos intercambio en esa zona. Obviamente nos habla de que en la parte posterior está más vascularizada, por ende va a haber un mejor flujo sanguíneo, por ende va a haber un mejor intercambio. En la parte posterior, a nivel basal, pues es el objetivo para perfundir, ¿no? Para oxigenar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el espacio donde estaba el corazón, donde está el corazón, reposaba sobre ese pulmón, ¿no? Y no dejaba que se expanda, y no dejaba que de repente se perfunda y se oxigene a nivel alveolar, ¿verdad? Obviamente, en ausencia de contracción diafragmática, el aumento de la carga que implica el mayor peso del pulmón
y la persistencia de la presión abdominal sobre el tórax y el efecto aparte del peso del corazón sobre el tejido subyacente provocan una mayor ventilación en regiones no dependientes, ¿sí? A eso iba, donde esas zonas están en mayor colapso, pues nos va a ayudar, nos va a mejorar y nos va a apoyar a oxigenar esas zonas, ¿no? Es una vertiente gravitacional, la cual nos va a dar esa mejora en el paciente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Disminución de los swing pulmonares al invertir las zonas dependientes de gravedad. Mejora la aireación en las zonas de mayor perfusión, ¿sí? El corazón descansa sobre el esternón, le quita peso a los pulmones, ganando capacidad para la expansión pulmonar, ¿sí? Básicamente, estos es los fundamentos de por qué pronar al paciente, ¿verdad? Bien. ¿Cuándo? Pues aquí pues es importante mencionar que idealmente el decúbito prono lo tenemos que hacer de forma temprana, ¿sí? Y aquí me gustaría abordar un estudio que desarrollaron los chinos sobre 600 pacientes acerca del decúbito prono en pacientes con oxigenoterapia inicial, ¿no? O sea, el paciente que tiene su mascarilla con bolsas de reservorio, que tiene sus cánulas nasales, pero han notado que la PaFio2 está disminuyendo, hay dificultad respiratoria y los pronan de manera temprana, ¿no? Esto demostró la disminución de las complicaciones en estos pacientes y la necesidad de intubación en los mismos, ¿no? Ahorita vamos a hablar más adelante acerca de en qué momento, cuánto tiempo, cómo, ¿sí? Todo eso es muy importante. Bien. Produce una redistribución de la ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón, mayoritariamente colapsadas en decúbito supino, ¿sí? Aumento significativo de la oxigenación arterial entre un 60 y un 80%, de los pacientes sin ocasionar alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Esto es muy importante, ya que también nos ayuda en la parte hemodinámica al disminuir al aumentar el retorno venoso del corazón y disminuir esa presión que de repente la ventilación mecánica puede ejercer hacia el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿verdad? Bien, aquí en esta imagen, pues básicamente les muestro, ¿sí? Desplazamiento de las áreas de densidad de las regiones dorsales hacia las ventrales, ¿sí? Consiguiendo una tensión transpulmonar más homogénea y una ventilación más uniforme, ¿sí? La colocación de pacientes en decúbito prono en fases más avanzadas, pues obviamente ya no va a aportar ningún beneficio dada la distribución alveolar y fibrosis del parénquima pulmonar. He ahí por qué la importancia de pronar tempranamente a nuestros pacientes, ¿verdad? Muchas veces en lo personal me ha tocado que no los pronan y me ha tocado que los quieren pronar cuando el paciente ya, pues, obviamente tiene una PaFio2 de menos de 100, está con ya falla orgánica múltiple, requiriendo un apoyo inotrópico tremendo, y ya pues en este punto el pronarlos le perjudicaría más que en dejarlos en decúbito supino y darle el manejo, ¿sí? Con ventilación protectora. Por eso es importante que nosotros lo pronemos de manera inicial, ¿verdad? Bien. Hay varios estudios acerca del decúbito prono, el cual nos habla de que en estrés respiratorio, pues obviamente funciona, mejora la oxigenación, ¿sí? Y de manera temprana, pues tenemos un mejor pronóstico para este paciente, ¿verdad? Básicamente es una descripción comparativa de los 5 ensayos clínicos
más relevantes seleccionados para la revisión acerca del prono supino, en la insuficiencia respiratoria aguda, en base a las herramientas de evaluación como son PaO2, PO2, duración de decúbito prono, estudió de 2001 a 2013, y esto pues obviamente disminuye la lesión pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio, aumenta la oxigenación, disminuye el tiempo de estancia en UCI, le da una mejor probabilidad de supervivencia o mayor probabilidad de supervivencia a nuestros pacientes con este tipo de patología, ¿verdad? Bien. En España en 2017 una revisión de artículos de 2008 a 2014, la revisión de 19 de estos artículos entre castellano y inglés, pues dio como resultado que el decúbito prono es seguro, mejora la oxigenación. Sin embargo, hasta ese punto, la supervivencia todavía sigue siendo un poquito de controversia, ¿no? Debido a la heterogeneidad de la población estudiada, ¿sí? Definitivamente los españoles, pues obviamente sí tenemos rasgos, ¿no? Pero no va a ser la misma población la estadounidense, de Asia, o sea, ese es el detalle con estos estudios, ¿no? Entonces, como tal, todavía no hay un dato específico como tal. Sin embargo, pues sí hay una mejora en la oxigenación y la mortalidad tiende a disminuir, ¿no? Bien, a mí me gusta presentar mucho este algoritmo de los compañeros de los másters en ventilación mecánica, el doctor Orlando, el doctor Eder Zamarrón. Estos colegas pues investigan mucho acerca de todo esto, ¿no? Y diseñan este algoritmo en su libro para el manejo del síndrome de distrés respiratorio. Y si vemos del lado de una de las vertientes, la PaFIO2 juega un papel crucial para determinar muchas cosas. Pero bueno, eso es un tema como tal de ventilación mecánica, lo cual sí es importante en el decúbito prono, ¿no? Pero pues obviamente el decúbito prono es una maniobra que nos va a ayudar a mejorar todo lo que estamos haciendo con la ventilación mecánica, ¿no? Ahí hay monitoreo, los parámetros protectores, el manejo de la ventilación en base a meta, y cuando no te está funcionando nada de lo que ya hiciste previamente, de manera inicial, esto abarca dentro de las primeras 12 horas, pues te dice que lo ventiles, ventilación prono, y vas a titular el PIP, ¿sí? Eso es muy, muy importante. No nos vamos a meter de lleno como tal a los parámetros ventilatorios, pero sí es importante mencionar que hay que tener un monitoreo preciso de todas las presiones pulmonares y de la oxemia de nuestro paciente durante la pronación, ¿no? Ahorita vamos a ver que igual hay tiempos específicos, los cuales es importante ir calculando, ¿no? Las indicaciones de la ventilación prona ya lo mencionábamos, ese paciente con síndrome de distrés respiratorio, la intervención temprana en decúbito pronar a nuestro paciente es eficaz y se realiza entre las primeras 24 a 36 horas de manera ya iniciada la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, en casos con SDRA con PaFIO2 menor a 150 que no responde a las medidas iniciales, se deberá colocar al paciente en decúbito prono. Llega mi paciente, lo estoy oxigenando, le estoy dando tratamiento, le estoy dando soporte hemodinámico, la PaFIO2 sigue disminuyendo, la PaFIO2 mayor a 150, pero con un aporte mayor al 60% de PO2, pues me habla de que puedo iniciar tempranamente, sin haber intubado a mi paciente, en la posición de decúbito prono, ¿sí? Si no mejora,
en pacientes que no tienen COVID-19, pues sería iniciar ventilación mecánica o cánulas de alto flujo, ¿sí? En este caso no es tan recomendable por la generación de aerosoles y específicamente para COVID-19 se describe que si el paciente no mejora con el oxígeno inicial y la PaPi-2 está disminuyendo, pues es ideal realizar una secuencia de intubación rápida y someterlo a ventilación protectora, ¿verdad? Se requieren 4 personas como mínimo para la técnica, la aplicación de la técnica, y se requiere proteger las zonas más expuestas a lesiones por decúbito, como son caderas, rodillas, hombros y cara. Para esto, pues vamos a definir o vamos a platicar acerca de una técnica específica. Bueno, básicamente son 2 técnicas. Una para el paciente convencional, que pues no se sospecha de COVID o no es confirmado de COVID, y otra para pacientes con con diagnóstico confirmado de COVID, ¿no? En lo personal, yo he aplicado las 2 técnicas en los servicios de terapia intensiva e incluso en los servicios de urgencias y me ha funcionado favorablemente, ¿verdad? Las he aplicado de manera temprana y las he aplicado cuando el paciente ya está intubado dentro de las primeras 24 horas con una PaPi-2 menor a 150. Hemos iniciado la clonación de nuestros pacientes, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los pasos? Si ya me meto de lleno a esta técnica que les quiero transmitir o que me gustaría que aplicáramos para evaluarla, verla, ¿sí? Bueno, los pasos básicamente van a consistir desde que tenemos un área controlada. Lo ideal es que nuestro paciente esté monitoreado, que tenga una enfermera al pendiente de todos sus signos vitales, que tenga atención intensiva, ¿sí? Las sesiones de decúbito prono deben de ser sostenidas idealmente de 16 a 20 horas, ¿sí? Durante ese periodo, el paciente deberá alternar la posición, ¿sí?, del nadador. Ojo ahí, porque en el paciente con COVID-19 es importante mantener esta posición hasta que la PaPi-2 mejore por arriba de 150, ¿sí?, durante 8 horas. Entonces, si mi paciente lo tengo en decúbito prono y la PaPi-2 mejora por arriba de 150 y se mantiene durante 8 horas, es ideal ya regresarlo a decúbito supino y ya no pronarlo. Pero si el paciente necesita 24 o 36 horas en decúbito prono, pues ahí ya no se recomienda que de manera intermitente lo estemos regresando a decúbito supino, ¿sí?, ya que esto aumenta el riesgo de exposición a los aerosoles para el personal de la salud, ¿sí? El hecho de pronar a un paciente con COVID-19 es un riesgo para el profesional, ¿verdad? Sin embargo, es una maniobra que si se realiza de manera segura y con el adecuado tipo de protección personal y de una manera coordinada, no debe de generarnos esos aerosoles por la desconexión del ventilador o por la desconexión de algún dispositivo de alto flujo. Entonces, básicamente, ya vamos a hablar más adelantito, pues hay que organizarnos y de manera coordinada realizar la maniobra. Vamos a empezar a hablar de la primera maniobra. El primer paso de esta maniobra es colocar al paciente en decúbito lateral. Ahorita le voy a mostrar una imagen. Mover al paciente al borde de la cama contrario al que lo voy a rotar, y la mano que se encuentra en el lado a rotar, colocarla en contacto con el glúteo homolateral, ¿sí?, palma glúteo, y posterior a esto realizar el movimiento para pronarlo. Así, si nos damos cuenta, lo primero que tengo que hacer es colocarlo a un extremo de la cama. Durante todo este proceso hay que vigilar las líneas vasculares, la vía aérea, los catéteres, las sondas que tenga instaladas nuestro paciente. Es importante
dar una adecuada protección a la piel antes de colocarlo en decúbito prono. Muchos, hay evidencia que sugiere que sería ideal o es ideal ponerle parches hidrocoloides al paciente en las zonas de presión, ¿sí? Con el objetivo de disminuir el riesgo de una úlcera por presión. Recordemos que para que se forme una úlcera por presión no ocupamos más de hora y media, ¿sí? Una vez que lo colocamos a la lateral, lo ideal es que tengamos al menos 4 personas para mover a este paciente a decúbito prono. O sea, lo mínimo que tenemos que tener, lo ideal serían 5. Una vaya a la vía aérea, 2 de lado, 2 de un lado y 2 del otro, ¿verdad? Una vez que ya lo llevamos al extremo de la cama, nosotros vamos a realizar la rotación, ¿sí? Es importante que durante la posición en decúbito prono estemos rotando las manos en la posición del nadador y la cabeza o el cráneo hay que tratar de modificarlo, ¿sí? Cada determinado tiempo, cubrir las zonas de presión a nivel de la cara, ¿sí? Con estos parches hidrocoloides que nos van a ayudar a generar, a prevenir las úlceras por presión. De igual forma, elevar las extremidades óseas con el objetivo de disminuir esa zona de presión, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar dos videos, los cuales nos van a hablar acerca de estas técnicas, nos van a hablar acerca de cómo vamos a posicionarlo. Pero antes de esto me gustaría recordar o hablar acerca de en qué momento es ideal pronar al paciente, ¿no? Ya les mencioné todo lo anterior, sin embargo hay un algoritmo bien interesante que sinceramente yo me apoyo mucho de ellos, de ese manual, de esas bibliografías, de esas investigaciones que realizan, ¿sí? Y me encanta que sean mexicanos, ¿no? El manual de ventilación mecánica en áreas críticas, hay primera y segunda edición, pues obviamente nos habla y nos da datos específicos acerca de cuándo iniciarlo, de cuándo retirarlo, ¿sí? Entonces, si mi paciente, específicamente hablando, y lo quiero recordar y dejar claro, el paciente con COVID-19 va a requerir el decúbito prono, ¿sí? El tiempo que sea necesario para mantener una PA VO2 arriba de 150. Ya lo tengo en prono 16 horas y le toca la gasometría y le sale en 170, 180. A las 6 horas le voy a realizar otra gasometría, a las 3 horas le voy a realizar otra gasometría y noto que esa PA VO2 sigue igual, se mantiene. Entonces, en un monitoreo por arriba de 8 horas con una PA VO2 mayor a 150, puedo considerar ya recolocar en decúbito supino a mi paciente. Eso igual es muy importante, ¿verdad? Bien, ese dato quería dejarlo claro. Y aunado a esto, en todo momento es importante brindarle a mi paciente ventilación protectora, ¿verdad? Es muy importante brindar esta ventilación protectora. Y bueno, el tema de ventilación mecánica como tal, pues es un tema específico. Bien, ahora les voy a mostrar estos dos videos y después les voy a describir pues la técnica y mi experiencia con ellos, ¿verdad? Con esta técnica, porque yo así como están viendo la imagen, normalmente así prono. Pero ahorita con esta contingencia, ya que el COVID-19 tiene método de contagio, tiene método de transmisión por contagio, tanto de vía aérea como de gotitas, como de contacto, ¿sí? Pues les voy a plantear una forma que, pues, me imagino que a lo mejor han visto o han escuchado acerca de esto, ¿no? ¿Qué vamos a usar, sí?
¿O qué vamos a requerir para aplicar esta técnica? Facilito un área controlada en una terapia intensiva, en un área de choque, donde yo tenga la posibilidad de tener un monitoreo dinámico de mi paciente y brindarle ventilación mecánica, ¿sí? Esta técnica específicamente la hemos aplicado en pacientes con COVID-19 positivos, terminándolos de intubar con su PaO2 menor a 150, aporte más del 60% de CO2 y PIB igual o menor a 10. Hemos aplicado esta técnica y nos ha funcionado bastante bien. Nada más cambia la técnica porque pues, el objetivo y la maniobra es la misma de cúbito crono, ¿verdad? La posición. Pero pues yo practiqué esta técnica y me ha funcionado bastante bien. Voy a ocupar sábanas, básicamente voy a ocupar una sábana base, voy a ocupar una sábana clínica, 3 almohadas, otra sábana base y posterior a esto voy a realizar una maniobra. En todo momento es importante vigilar la hemodinamia de mi paciente, la vía aérea de mi paciente, mantener conectados herméticamente los circuitos de ventilación mecánica, las líneas vasculares de mi paciente, o sea, hablando del catéter venoso central, que las infusiones estén cerca, que las infusiones, las líneas vasculares estén con una distancia ideal para la maniobra, que el circuito no esté montado en el manubrio del ventilador y que las sondas y catéteres que tenga mi paciente pues estén de entrada cerrados y no por encima del eje del cuerpo del paciente. Sin embargo, que no estén colgados o sujetos a cierta área de la cama, ¿verdad? Bien. Las almohadas me van a servir para liberar los puntos de presión y me van a servir para ocasionar una adecuada posición en el paciente, ¿sí? Bien, vamos a ver el video entonces a continuación. Este es un área controlada en el servicio de choque de uno de los hospitales donde trabajo. Es mi equipo de trabajo, el cual está asignado al área de urgencias. Aquí estamos en urgencias y ustedes ven una cama de choque en una camilla, pues si lo vemos desde este punto pequeña, ¿verdad? No es lo mismo a una cama de terapia intensiva. Entonces vamos a ver de manera inicial cómo funciona. Ok. 2 segunditos, por favor. Ay, no sé por qué no me reproduce el video.
Ay, no se ve el video. Bien, les pido una disculpa. No sé por qué no me reproduce el video. Bien, básicamente les comento, esa técnica consiste en el paciente está colocado en la cama, ya no tiene ningún tipo de sábanas por encima. Una vez que el paciente ya lo tenemos listo con líneas vasculares, ya lo tenemos listo eh, ya lo tenemos listo con la ventilación mecánica, hay un sello hermético de todos los tubos y catéteres y sondas. Le voy a colocar una sábana base por encima de él. Una vez que yo le conecte sábanas, una vez que yo le ponga la sábana base por encima de él, posterior a esa sábana base le voy a poner una clínica, ¿sí? Una sábana clínica que va cruzada, la cual nos va a llevar a movilizarlo. Una vez que le pongo la sábana, clínica, le voy a colocar 3 almohadas, ¿sí? Le voy a colocar 3 almohadas de manera que una vaya colocada a nivel del tórax pegada a la barbilla, otra a nivel de la pelvis y otra a nivel de las extremidades inferiores. Posterior a esto, encima de las 3 almohadas, le voy a colocar otra sábana, ¿sí? La cual va como que a cubrir las almohadas. Posterior a las laterales, los 2 de un lado y 2 del otro, van a ir enrollando las sábanas hasta hacer una, una presión o un adecuado sellado de ambos lados del paciente, ¿sí? Entonces, una vez que ya se realizó el sellado, pues voy a tomar a mi paciente y coordinadamente al mando desde la vía aérea, así como se ve en la imagen, ya notaron que están completamente dobladas, enrolladas, las sábanas de la lateral de ambos lados, y coordinadamente con el de vía aérea, él nos va a apoyar en el conteo, él nos va a apoyar en los movimientos, vamos a pensar el movimiento hacia la lateral de la cama, y posterior vamos a regresar al paciente, o sea, vamos a pronar, vamos a realizar la maniobra de pronación, ¿sí? No sé por qué no me reproduce, pero déjenme verificar. Ya está aquí. Y el paciente queda en decúbito prono de una manera segura,
sin que el personal de salud tenga contacto directo con la piel del paciente, con las secreciones del paciente, y asimismo, pues de una forma segura podemos realizar esta maniobra en nuestro paciente. Déjenme ver si ya lo están reproduciendo. Creo que sí intentó reproducir. Vamos a ver. Está cargando en unos 20 segunditos. Ahí está. Esta es la sábana que les decía. Se coloca de manera inicial. Posterior, las 3 almohadas. Ahora una sábana clínica. Yo veo que ya se está reproduciendo. Ok, me dicen que no se está viendo el video. Ok. Bien. Bien. Básicamente esta es la técnica. Una vez que ya está colocado el paciente, se extiende la sábana, se coloca, se reposicionan adecuadamente las almohadas y el paciente queda en decúbito prono. Se tiene que monitorizar antes, durante y después los signos vitales del paciente, la ventilación mecánica, aumento en el distrés respiratorio, aumento en la hipoxemia, vigilar las presiones pulmonares que nos va a arrojar el ventilador,